Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche, neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su doctor Maximiliano. Un consejero de internautas, pero además un consejero de personas, es decir, individuos que tienen personalidad, que pueden decidir por sí mismos de todo, no ciudadanos que tienen deberes y derechos. Un consejero de emigrantes que salen desde América Latina, Estados Unidos y de que vienen a América Latina de todas partes del mundo. Y un consejero de indígenas. Y este consejero, hoy día, que va celebrando el día de hoy ya 4 meses, perdón, anda celebrando 4 años y al mismo tiempo 4 meses de resistencia al neoliberalismo, desde que siendo médico en el fenómeno, en la catástrofe que se produjo en Esmeraldas, en aquel terremoto del 16 de abril del 2016, al año siguiente, precisamente un año después, aquellos esbirros de Rafael Correa lograron que yo saliera de la zona del terremoto donde era médico y viniera a Quito. Y cuando llego a Quito, estando aún en el poder, Rafael Correa en sus últimos 2 meses de mandato, puedo reconocer que todo lo que había hecho Rafael Correa se venía abajo porque él no había sabido elegir los seres humanos que podían continuar con el proceso de la revolución ciudadana. Algo que es absoluta y totalmente inaceptable para un profesor, porque Rafael Correa es un profesor de una universidad, pero se equivoca en las personas con las que organiza Alianza País y convierte a Alianza País en la madriguera, en el nido, en el caldo de cultivo, en el almácigo de los traidores, hipócritas y mentirosos. Y este círculo de Rafael Correa lo logra enceguecer. ¿Y cómo lo logra enceguecer? Con halagos, con premios, con triunfos, con celebraciones, con victorias, con fiesta, con sabatinas que, de pasar de ser una actividad muy correcta y muy noble de informar a todos los ecuatorianos sobre lo que el presidente hacía, en qué gastaba el dinero de todos los ecuatorianos, quiénes y cómo se hacían las obras, cuáles eran la responsabilidad de cada uno de sus ministros, de cada uno de sus funcionarios y de cada una de las personas que contrataban para las diferentes obras, bienes y servicios. Al final se convierte en una fiesta prolongada de celebraciones que comenzaban el día viernes y en donde los esbirros iban haciéndose altar para ser nuevos asambleístas, sucesión, nuevo gobierno.
Y esos esbirros e hipócritas lo tenían a él como se tiene a un toro de corridas, con una capita roja para distraerle y tras de la capita roja escondida la espada. Y precisamente lo toreaban y lo llevaban de pueblo en pueblo, de provincia en provincia, de baile en baile. Y cuando él dio la espalda y dijo me voy, le metieron la estocada. Pero antes le hicieron fallar en una cosa fundamental. El socialismo del siglo XXI se diferencia del comunismo en que los presidentes en el socialismo del siglo XXI son elegidos, no son impuestos por una guerra de guerrillas o una guerra contra el sistema por la fuerza de las armas, sino por el voto popular. Y que en el socialismo del siglo XXI los presidentes no se apoyan en el aparato militar, como lo hace después, traicionando al socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez, Maduro, Ortega, sino que se apoyan en la población y partidarios de su partido y movimiento político. Y este partido y movimiento político tiene como finalidad fundamental formar y crear individuos capaces de suceder al presidente y tienen un periodo para formar esos sucesores. Ese periodo son 4 años de gobierno, que en el caso de Ecuador podía prolongarse por otros 4 años, total 8 años. Y en esos 8 años, Rafael Correa tenía la obligación de formar personas que tuvieran una estatura intelectual, moral y social que les permitiera continuar el trayecto por él iniciado. Pero se le ocurre hacer una consulta popular para autoprolongarse en el mandato indefinidamente y comienza su error. Mismo error que comete Evo Morales. La diferencia está en que en Evo Morales logra crear un partido de gente leal, que son campesinos indígenas bolivianos. En cambio, Rafael Correa crea un partido de intelectuales, fundamentalmente serranos, que se convierten en una marea de traidores, de desleales. Estaba pisando sobre cascarita de huevos, y cuando se dio la espada no tuvieron ningún problema en clavarle una estocada tan bien puesta que llevamos 8 días sin que pueda recuperarse de ella. 8 años, poco menos, llevamos 6 años porque se recupera, son 4 años más 5 años con este que viene, 5 años de aquella estocada mortal. Y esta estocada mortal no solamente que significó el fin de Rafael Correa, sino algo peor. Significó agonía, crucifixión y muerte de los más leales. Porque ser leal en Ecuador se convirtió en estigma social. Si usted quiere ser político en Ecuador, usted tiene que ser traidor, hipócrita, mentiroso y desleal. Y entonces usted es un buen político. Pero si usted es como Jorge Glass y otros colaboradores de Rafael Correa, que son lo contrario,
Usted es un estúpido que tiene que estar en la cárcel. Y a ese estúpido que tiene que estar en la cárcel le han puesto un adjetivo: corrupto. Ser leal a Rafael Correa es lo mismo que ser corrupto. A esa estigmatización hemos llegado. Pero ¿qué sucede ahora en Nicaragua? ¿Y qué está sucediendo en Venezuela? ¿Y por qué la cosa va mal en Nicaragua? Y el proceso de la revolución sandinista, que empieza en 1979, que tiene un periodo muy importante en el que dejan de ser gobierno y otro en el que vuelven a ser gobierno, se comienza a trastornar. La revolución de Nicaragua era un éxito total. ¿Por qué? Porque habían derrocado primero a una dictadura terrible, la de Somoza, que no solamente era él, sino su padre y su abuelo. Hablamos de 1927, en que empieza la dinastía Somoza a dominar Nicaragua, y recién en 1980 prácticamente terminan su dominio. Pero después sufren un revés cuando la presidenta Chamorro, que era también somocista, era una de las favoritas de Somoza, una de las bendecidas de Somoza, no digamos favoritas, pero sí bendecidas del somocismo, logra volver al poder. Y luego de eso le siguen otros presidentes hasta que nuevamente en elecciones gana nuevamente Ortega. El problema es que envejece, se consigue una mujer, esta mujer se declara chamán, sacerdotisa, y comienza a crear una idolatría dentro de Nicaragua. Y en este momento decide imponer presos a todos los adversarios políticos que tengan. Y como consecuencia de eso, le dan material, así como lo dio Correa, así como lo dio Evo Morales, para que les metieran la estocada. Le da material para que le metan la estocada al gobierno de Daniel Ortega. Y prácticamente comienza a escribir las últimas horas de lo que fue la gran lucha sandinista. Esperamos que Daniel Ortega se dé cuenta del error y que, en primer lugar, ni él ni su mujer se candidaticen, que permitan que otros sandinistas puedan ser candidatos, y a pesar de que haya derrota, que es lo más probable, en el futuro eso se revierte. Porque el sistema del socialismo del siglo XXI se trata de triunfar en elecciones, y en elecciones transparentes, donde no se utilizan los recursos del Estado, como lo señala la Constitución de Ecuador, para ganar esas elecciones. Entonces, esperamos que eso suceda. En el caso de Venezuela, la situación es similar. Se trata simplemente de que hagan elecciones y que si tienen, y que esas elecciones sirvan para demostrar y para comprobar a Maduro si realmente él es considerado una persona buena para los venezolanos, por los venezolanos, y si no, no. ¿Qué problema hay? Se va. Ya cumplió su rol, ya hizo su historia. Lo terrible de todo esto, y por qué Cuba, Venezuela y Nicaragua se convierten en dictaduras, es porque el ejército de Cuba, el ejército de Nicaragua y el ejército de Venezuela son los que realmente gobiernan ese país.
Y todos sabemos que cuando el ejército gobierna en cualquier país latinoamericano y en cualquier país del mundo se llama dictadura. Y que las dictaduras en América Latina han sido una historia de tragedia, de desgracia, sean dictaduras de derecha o sean dictaduras de izquierda. ¿Por qué el sistema de dictaduras, entre comillas, del proletariado, como el que tuvo la Unión Soviética, Europa del Este y otros como China, en América Latina no funciona? ¿Por qué no es posible? No han tenido éxito la dictadura del proletariado. Porque nosotros no éramos países industrializados. Nuestros obreros no son los mismos obreros que los países industrializados. Nuestros obreros son obreros temporales, que en realidad son migrantes campesinos que después tratan de adaptarse a una vida urbana, y esa es la gran diferencia. Pero además, porque esos gobiernos triunfaron cuando la tecnología, los conocimientos y la capacidad de cada ser humano de emprender, de tener su propio negocio, de no tener jefes, no existía. Hoy la economía permite utilizar el celular, hacer su propio negocio, tener su propio emprendimiento, ser dueño y jefe de su propio trabajo. Para eso estudia profesiones liberales. No para ser servil de un Estado, sino para tener su propia empresa, su propia iniciativa, su propia oficina. Y eso es la clave fundamental, además de que el sistema de dominación comunista funcionaba cuando los medios de comunicación del Estado lo eran todo, eran dueños de toda la información. Hoy ya es imposible que el Estado pueda controlar la información y controlar los conocimientos, porque existe la Internet. Entonces al Estado, al no poder controlar la información, los medios de comunicación ni nada, y porque todo el mundo puede salir, cruzar fronteras, hay medios de transporte diferentes, hay formas de migración, hay comunicación intrafamiliar permanente. Así usted vive en la Conchinchina con sus familiares y ellos a su vez le transmiten noticias e informaciones y conocimientos. Es imposible el sistema comunista. El sistema comunista ya fracasó en la Unión Soviética. Yo personalmente fui a ver cómo fracasó en el año 1992. Vi con mis propios ojos el por qué, cómo, dónde y cuándo. Y el sistema socialista latinoamericano, al igual que el socialismo europeo, se basan fundamentalmente en elecciones donde existe la seria posibilidad de que no haya continuidad en los procesos. Entonces, son países que tienen que ir adaptándose a marchas y regresos, como lo que vive Ecuador en este momento. Y tiene que ir adaptándose a nuevas tecnologías, a nuevos modelos de gestión, a nuevas relaciones sociales, y peor después de estas pandemias, donde cambiaron totalmente la forma de relacionarnos entre seres humanos. Ahora es todo por internet, todo por celular. Ya se acabó el besito, el abrazo, el saludo, la vecindad. Eso desapareció. Ya la educación formal está en decadencia. Ya el Estado no puede utilizar la educación para crear buenos ciudadanos, buenos revolucionarios, buenos súbditos del rey o buenos creyentes en cualquier religión. Eso desapareció. Muchas gracias.